Los antiguos decían que el humo es un lenguaje que los dioses entienden, y el copal es la voz más pura en ese idioma invisible. Imagina por un momento que una simple brasa, un pequeño grano de resina blanca encendido, pueda convertirse en un canal directo con el mundo de los espíritus. No estamos hablando de un perfume ni de un adorno ritual. Hablamos de una sustancia que, al contacto con el fuego, transforma la materia en vibración, en un humo que no solo asciende, sino que abre portales. El copal es la resina sagrada de los pueblos originarios de Mesoamérica. Lo ofrecían en templos, en altares, en sacrificios. No se trataba de tradición, sino de necesidad espiritual. Era la ofrenda que alimentaba a los dioses, el puente entre los vivos y lo invisible. Para los mexicas, para los mayas, para los zapotecas, el humo no era humo, era alma. Era la sustancia que podía subir al cielo llevando mensajes, peticiones y energía vital. Pero lo que casi nadie te dice es que el copal no solo atrae a los ancestros o a los guías luminosos. También puede llamar a entidades que jamás quisieras invitar a tu vida, porque todo portal, una vez abierto, no distingue entre luz y oscuridad. Lo que entra depende de lo que responda al llamado, y ese es el verdadero peligro. Piénsalo, ¿por qué en el Día de Muertos, cuando se cree que las almas regresan, siempre se enciende copal? ¿Por qué en cada ceremonia chamánica el aire se llena de esa fragancia espesa y penetrante? ¿Y por qué todavía, en pueblos escondidos, hay quienes lo usan para invocar espíritus que nunca descansaron? Lo inquietante es que, aunque muchos lo queman hoy en casa para limpiar la energía, pocos saben que están repitiendo un gesto ligado a miles de años de sacrificios. Porque el copal no nació como incienso, nació como sustituto de la sangre humana en rituales oscuros. Y ese eco sigue impregnado en cada grano que arde. Hoy en Protocolo Oculto vamos a revelar lo que nadie quiere contar sobre el copal, su conexión directa con los sacrificios humanos de los aztecas, cómo su humo funciona como código energético para atraer o repeler presencias, el lado oscuro de encenderlo en tu casa sin protección, y lo más perturbador, que ocurre cuando el humo deja de subir y se queda atrapado, denso, señal de que algo ya ha entrado. Prepárate, porque este no es un simple incienso ancestral. Es una herramienta peligrosa y poderosa a la vez. Y antes de continuar, suscríbete a Protocolo Oculto, porque lo que vas a escuchar ahora no lo vas a encontrar en otro lugar. El copal no nació como un adorno ritual, ni como un simple perfume para agradar a los dioses. Su historia está manchada de fuego y de sangre. En el México prehispánico, cuando un cuerpo humano no podía ser entregado a las deidades, se encendía copal. Esta resina blanca, extraída de los árboles sagrados, era conocida como el alimento de los dioses. Y no era un título poético. Para los mexicas y los mayas, ese humo era literalmente la sustancia espiritual que nutría las fuerzas invisibles. Los sacerdotes mexicas lo depositaban en grandes braseros durante los sacrificios humanos. Desde lo alto del templo mayor, la sangre descendía mientras el humo del copal ascendía. Dos ofrendas distintas, un mismo propósito: abrir un canal entre lo humano y lo divino. El aire se llenaba de una fragancia densa que no era vista como aroma, sino como espíritu en movimiento. Para ellos, el humo era alma, era vibración transformada en materia sutil que podía viajar entre mundos. Y aquí aparece lo perturbador. El copal no era un sustituto inocente de la sangre, era un reflejo simbólico. Cada grano encendido llevaba consigo la memoria oscura de miles de sacrificios, como si en su interior quedara atrapado el eco de cada corazón ofrecido, de cada vida cortada.
Por eso, hasta hoy, encender copal no es un gesto ligero. Es despertar ese registro ancestral que vibra en cada chispa. Lo fascinante es que esta idea no era exclusiva de Mesoamérica. En Egipto, la mirra y el incienso se ofrecían con la misma convicción. El humo como vehículo del alma. En los templos católicos, incluso hoy, el incienso acompaña las procesiones porque se cree que sube las oraciones a Dios. En los pueblos de España y de toda Latinoamérica, el humo de velas, hierbas y carbones se usa para limpiar, para alejar o para invocar. El humo es universal. El copal es solo su forma más cruda y directa. Pero el copal tiene algo que lo distingue de todos los demás, su vínculo inseparable con el sacrificio. Y aquí nace el riesgo. Cuando alguien enciende copal en su casa sin altar, sin símbolos protectores, sin conocimiento del ritual, está repitiendo un acto que carga con siglos de pactos oscuros. Es como levantar un teléfono que siempre marca el mismo número, el de los muertos, y aunque no quieras, alguien va a contestar. El problema es que nadie te lo advierte. Compras copal en un mercado, lo enciendes como si fuera una vela aromática y crees que estás limpiando energías. Pero lo que realmente haces es invocar un eco de sacrificios antiguos. Y ese eco responde. ¿Y qué ocurre cuando responde? Ahí es donde empieza lo inquietante. El humo no distingue entre ángeles y demonios. Lo que invocas con copal puede ser un ancestro o algo mucho más oscuro. Y en el próximo bloque descubrirás por qué el humo no solo sube al cielo, también es un camino por el que alguien puede bajar. Mira el humo por un instante. Parece ligero, inofensivo. Se eleva en espirales, se disuelve en el aire, desaparece como si nunca hubiera estado allí. Pero en la visión mesoamericana, el humo no era solo ascenso, era también un canal de bajada. Lo que tú envías hacia arriba tiene derecho a responder, y cuando responde, no siempre viene lo que esperabas. Cuando un chamán enciende copal, no lo hace por costumbre, lo hace para llamar. El humo es una invitación, y toda invitación tarde o temprano recibe una respuesta. Puede ser un ancestro, un guía, una energía de luz, pero también puede ser un espíritu errante, una entidad atrapada en el bajo astral, o algo más oscuro que busca un cuerpo donde anclarse. Porque el humo es una autopista de dos sentidos, lo que sube, baja, lo que baja, entra. Por eso los antiguos nunca usaban el copal aislado, lo acompañaban de flores de cempasúchil, de velas, de cantos. Cada elemento tenía una función. El humo abría, la flor guiaba y la vela protegía. Quita una de esas piezas y lo que queda es un portal abierto sin control. Y un portal sin control no distingue entre lo sagrado y lo maldito. ¿Alguna vez has visto cómo el humo del copal no se eleva recto, sino que se queda girando en un rincón, atrapado como si no quisiera irse? Los antiguos sabían lo que eso significaba. Algo había entrado. No era un buen presagio. Y sin embargo, hoy miles de personas encienden copal en sus casas cada día de muertos sin saberlo. Creen que es solo un adorno, una tradición bonita. No sospechan que ese humo puede estar abriendo grietas invisibles en la pared de su casa. Lo inquietante es que no se trata solo de México. En muchas culturas, el humo fue visto como un portal. En la India, las varillas de incienso eran la forma de invocar deidades. En Egipto, la mirra abría el camino para los difuntos. En España, el incienso acompaña a los santos en procesión, porque se cree que purifica el aire. El humo es universal, pero el copal es brutalmente directo. No perfuma, invoca. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Quién se beneficia de que hoy cualquiera pueda comprar copal barato y encenderlo en casa sin altar ni protección?
¿Qué fuerzas se alimentan de los portales abiertos en miles de hogares cada año? Porque lo cierto es que cada brasa encendida es un llamado. Y en el mundo espiritual, toda invitación es un contrato. Quédate, porque en el siguiente bloque veremos qué ocurre cuando ese contrato se activa. Cuando lo que baja no es tu abuelo protector, sino algo que jamás quisieras ver. Hoy, el copal se vende en mercados, ferias y tiendas esotéricas como si fuera un objeto más de consumo. Lo compras envuelto en bolsitas de plástico, lo enciendes en un carboncito y piensas que con eso purificas tu casa, tu oficina, tu altar. Pero lo que nadie dice es que cada vez que prendes copal, activas un ritual inconsciente. La resina no necesita que tú creas en su poder, lo tiene de todos modos. Cuando el copal arde, libera moléculas que penetran en tu cuerpo. El aroma dulce y denso altera tu percepción, relaja tu mente, abre tu campo energético, y mientras tú sientes que simplemente te tranquilizas, en realidad estás entrando en un estado parecido al trance. Es justo en ese estado cuando lo invisible puede atravesar. El humo es la llave, tu cuerpo es la puerta. Hay quienes lo descubren de golpe, personas que encienden copal para limpiar su casa y esa misma noche tienen sueños demasiado reales. Sueños donde aparecen familiares muertos que los miran, que les hablan, que los tocan. Al principio lo interpretan como algo hermoso. Mi abuelo vino a visitarme. Pero con el tiempo las visitas cambian de rostro, se deforman. Aparecen figuras desconocidas que se quedan de pie junto a su cama. Entonces entienden que lo que llega con el copal no siempre es lo que esperaban. Esto no ocurre solo en México. En Perú, en Colombia, en España, se han reportado fenómenos similares. Rituales con humo que terminan en presencias extrañas, ruidos nocturnos, sombras. Porque el humo es un código universal y el copal en particular es un imán de portales. El problema es que el copal democratizó lo que antes era privilegio de sacerdotes y chamanes. Lo que antes se hacía con cantos, altares y ofrendas, hoy se hace en una sala de estar. Y cuando lo sagrado se banaliza, lo oscuro se infiltra. El humo no distingue entre la sala de tu casa y un templo. Si lo llamas, responde. Los brujos lo saben. En ciertos rituales oscuros en México, el copal se mezcla con sangre animal o incluso con fluidos humanos. El humo, cargado de esa vibración, se convierte en un imán irresistible para entidades hambrientas. Lo perturbador es que este conocimiento se sigue usando hoy, en círculos ocultos donde el copal no limpia, sino que invoca. ¿Y qué pasa cuando alguien enciende copal sin intención clara? Lo que ocurre es como girar la ruleta rusa espiritual. A veces llega la calma, a veces la visita. Y lo inquietante es que nunca puedes estar seguro de cuál tocará. Quédate hasta el final, porque en el siguiente bloque descubrirás el secreto más perturbador. Lo que sucede cuando el humo del copal no sube, sino que se queda atrapado, pesado, como si alguien invisible ya estuviera dentro. Existe una creencia inquietante que los chamanes aún repiten en voz baja. Cuando el humo del copal no sube recto hacia el cielo, sino que se queda girando en espirales densas y atrapadas, significa que algo ya ha entrado en el lugar. El humo pesado, que se resiste a desaparecer, no es un fenómeno físico solamente, es una señal espiritual, un aviso de que el portal está abierto y alguien lo cruzó. Lo perturbador es que la mayoría de las personas ignoran esa advertencia. Ven el humo bailar en la habitación y lo interpretan como algo estético, hasta poético. Pero los antiguos sabían que no era belleza, era presencia. El humo atrapado es la huella del visitante invisible. Y mientras más tiempo permanezca en el aire, más fuerte es el vínculo que se ha formado.
En los rituales antiguos había fórmulas para cerrar ese portal, palabras secretas, oraciones, aspersiones de agua bendita o de ceniza. Se sellaba el espacio con cantos, con símbolos trazados en el suelo. Pero hoy casi nadie recuerda esos cierres. El copal se enciende como un acto incompleto, un saludo sin despedida. Y lo que entra, se queda. Existen relatos modernos que confirman esta inquietud. Casas donde cada día de muertos se enciende copal y, desde entonces, cada año se escuchan pasos en la madrugada, voces apagadas, golpes en las paredes. Es como si el humo hubiera dejado un hilo abierto entre dimensiones, un camino que ya no se puede deshacer. Lo que cruza una vez, cruza siempre. Y aquí viene lo más oscuro. El humo no solo llena el espacio, también entra en ti. Cuando respiras copal, no respiras solo fragancia, respiras vibración, memoria, espíritu. Entras en comunión con aquello que has invocado, aunque no lo reconozcas. Es una posesión sutil, casi imperceptible, pero real. Por eso los antiguos lo usaban para consagrar sacerdotes y guerreros, porque el humo se adhiere al alma y la marca. ¿Alguna vez has sentido cómo el aire se vuelve pesado después de encender copal, como si costara respirar? ¿Has notado cómo el ambiente cambia, se espesa, se carga de algo que no estaba antes? No es sugestión, es la señal de que el humo ya no es tuyo. Se convirtió en vehículo de presencias. Esto no es exclusivo de México. En muchas culturas, cuando el humo se estanca, se interpreta como posesión del espacio. En templos egipcios se decía que el humo denso era la manifestación de un Dios presente. En la tradición católica, el incienso que no se disipa durante un exorcismo se entiende como resistencia demoníaca. El humo atrapado es un mensaje universal. Algo está aquí y no piensa irse fácilmente. Y aquí surge la pregunta más incómoda. ¿Qué pasa cuando apagas la brasa y el humo se detiene, pero la presencia ya quedó? ¿Qué ocurre cuando el ritual termina en apariencia, pero el visitante invisible permanece? Esa es la herencia oscura del copal. Abre puertas que pocos saben cerrar. Quédate conmigo, porque en el cierre revelaremos la verdad más perturbadora. El copal no es un simple incienso. Es un contrato ancestral, un pacto de humo y sangre que todavía sigue respirando en nosotros. El copal no es un objeto decorativo, no es un simple incienso, es un contrato ancestral que los pueblos antiguos usaban para hablar con los dioses y para alimentarlos. Cada grano encendido es una llave que abre una puerta. Y esa puerta no pregunta si estás preparado o no, simplemente se abre. Piensa en esto. Cada vez que enciendes copal, repites un gesto que nació en medio de sacrificios. La resina ardía junto a la sangre de hombres y mujeres ofrecidos a los dioses. El humo subía mezclado con el vapor de la vida extinguida. Era alimento, era comunicación, era pacto. Y aunque los siglos hayan pasado, ese eco sigue latiendo en cada chispa. El copal no olvida. Hoy lo enciendes en tu casa para limpiar energías y crees que todo termina cuando el humo desaparece. Pero la verdad incómoda es que el humo es solo el inicio. Lo que invocas puede quedarse mucho después de que el aire vuelva a estar claro. Y lo más inquietante, no siempre sabes a quién dejaste entrar. En México, en Día de Muertos, el copal acompaña a las velas y al cempasúchil porque abre el camino para que las almas regresen. Pero, ¿qué pasa si junto con tus ancestros entra algo más? En España, el incienso se eleva en procesiones creyendo que lleva oraciones al cielo, pero ¿y si también baja lo que no fue invitado? En Perú, en Colombia, en Guatemala, los rituales con humo siguen vivos y todos comparten la misma advertencia. Cuando el humo llama, alguien responde. La pregunta que deberías hacerte no es si el copal limpia, sino
¿Qué contrato aceptas cada vez que lo enciendes? Porque en el mundo espiritual, todo gesto es un acuerdo. Y el copal, por su historia y su fuerza, es uno de los más poderosos. ¿Protege? Sí, si lo acompañas de intención, de símbolos y de respeto. ¿Purifica? Sí, si sabes cómo cerrar el portal, pero también puede atraer, invocar y enredar. Porque el humo no distingue entre un altar y una sala de estar, entre un chamán y un curioso. El humo solo llama. Ahora que lo sabes, la próxima vez que el aroma del copal llegue a tu nariz, recuerda, no estás oliendo resina quemada. Estás respirando un eco de sacrificios antiguos, un canal de almas, un portal que vibra entre mundos, un portal que, una vez abierto, no siempre se cierra. Y aquí viene la verdad que nadie quiere aceptar. El copal no es solo perfume de dioses, es también el perfume de los muertos. Y cuando lo enciendes, decides a quién le ofreces esa fragancia, a tus ancestros o a algo mucho más oscuro. Suscríbete a Protocolo Oculto, porque este es solo el inicio. El humo tiene secretos que aún no hemos revelado. Y lo peor es que algunos siguen respirando entre nosotros. Hasta el próximo capítulo.